Luna, reina de los pastizales Masai Mara. En las legendarias praderas de Masai Mara, donde la naturaleza salvaje fluye con cada viento, poco a poco se va revelando una historia inspiradora. Luna, una leopardo hembra con raros ojos de jade, aparece como un símbolo de belleza, resistencia y sabiduría. En este duro mundo, Luna no es solo un simple individuo, sino también una leyenda que espera ser contada. Luna, una leopardo hembra con raros ojos de jade, aparece como un símbolo de belleza, resistencia y sabiduría. En este duro mundo, Luna no es solo un simple individuo, sino también una leyenda que espera ser contada. Hoy no está cazando como de costumbre, sino que busca un lugar seguro, porque en su interior espera nacer una nueva vida. Bajo la tenue luz de la madrugada, Luna caminó lentamente entre la alta hierba, mirando cautelosamente a su alrededor antes de detenerse junto a un pequeño arroyo, donde bebió agua y encontró la sombra de densos árboles para descansar. Se acercó a un pequeño arroyo. El agua fluía tranquilamente entre rocas cubiertas de musgo. Luna se detuvo y se inclinó para beber agua, sin dejar de mirar los arbustos en la distancia. Una sombra pasó como un relámpago, pero no era un depredador. Solo una bandada de pequeños pájaros volando desde el agua. Luego de unos minutos de descanso, Luna continuó su recorrido, esta vez con pasos más rápidos, como si hubiera encontrado una meta. La luz del sol del mediodía se filtraba a través de la densa copa de los árboles, creando brillantes rayos de luz sobre la suave hierba. El antiguo tocón de árbol, con sus enormes raíces que se hunden profundamente en el suelo, se convirtió en el refugio perfecto en el vasto espacio de las praderas de Masai Mara. Luna, con mirada cansada pero decidida, yacía en un pequeño hueco bajo la sombra de un árbol. El sonido del canto de los pájaros resonaba en las ramas altas de los árboles, pero ella permaneció absolutamente concentrada, alerta a cualquier sonido extraño en la distancia. La respiración de Luna se hizo cada vez más rápida. Ella yacía de lado. Su cuerpo se movía con cada contracción. Pequeñas gotas de sudor brillaban sobre el pelaje moteado, brillando a la luz del sol. Este es el momento más importante en la vida de un depredador, traer nueva vida en medio de un peligroso mundo salvaje. La respiración agitada de Luna se mezclaba con el suave sonido del viento susurrando entre las hojas. Finalmente, después de mucho tiempo, sonó el débil grito de un cachorro de leopardo, rompiendo el silencio. Luna giró suavemente la cabeza. Sus ojos color jade brillaban con una dulzura sin precedentes. Con instinto maternal, usó su lengua para lamer el pequeño cuerpo de su bebé hasta dejarlo limpio, ayudándolo a adaptarse al nuevo mundo. El pequeño cachorro, de suave pelaje húmedo, intentaba mover sus débiles patas,
buscando calor en el cuerpo de su madre. Luna se acercó y envolvió a su hijo en su abrazo protector. La cálida luz del sol brilla sobre ambos, creando una escena pacífica en medio de la dura naturaleza. Bajo el brillante sol de las praderas de Masai Mara, el pequeño cachorro de leopardo recién nacido comienza a abrir el primer capítulo de su vida, protegida en todo momento por Luna, su resistente madre con brillantes ojos color jade. La cachorra, llamada Mbesi, que significa luna en suajili, se va familiarizando poco a poco con el mundo salvaje que la rodea. Con piernas débiles y pelaje suave, Mbesi depende completamente del cuidado de su madre. Luna lamió suavemente el pelaje de su bebé para limpiarlo, con los ojos llenos de amor pero aún alerta a los peligros que siempre acechaban. Los primeros días de Mbesi transcurrieron rodeada de su madre. Pero la naturaleza nunca permitió que la paz durara. Las amenazas de leones y hienas siempre están presentes. Un grupo de hienas se acercó al árbol donde se refugiaban Luna y Mbesi. Los ojos de Luna se volvieron fríos. Se quedó quieta, observando cada movimiento de los animales. Luego rápidamente llevó a sus hijos a un lugar más privado. Mbesi, a pesar de su tierna edad, comienza a aprender sus primeras lecciones sobre cómo evitar el peligro gracias a la guía de su madre. Luna no solo fue la protectora de Mbesi, sino también su primera maestra. Desde dar pequeños pasos hasta intentar trepar a las ramas de los árboles como su madre. Mbesi aprendió poco a poco. Bajo la sombra de un árbol gigante, el pequeño cachorro de leopardo trepó torpemente y luego cayó, solo para ser levantado suavemente por su madre y empujado hacia la seguridad de los arbustos. A la luz del sol del mediodía, Luna observó pacientemente y enseñó a sus hijos cómo llevarse bien con la dura naturaleza. Bajo la guía de su madre, Mbesi entró en la fase más importante de su vida, aprender a sobrevivir. Luna, con los instintos de una hábil cazadora, enseña pacientemente a sus hijos cada habilidad necesaria para enfrentar el duro mundo salvaje. Desde escalar hasta acechar y evitar depredadores peligrosos. Cada lección es crucial para el futuro de Mbesi. El cachorro comenzó con pequeños pasos, tratando de trepar a la rama baja de un árbol. Pero siguió cayendo. Los ojos de Luna siguieron a su hijo, a la vez severos y gentiles, animando a Mbesi a seguir intentándolo. Finalmente, pudo agarrarse a la rama con las 4 patas. Sus pequeñas garras se aferraron firmemente a la corteza áspera. Usó su fuerza para levantarse, ocasionalmente girando la cabeza para mirar a su madre. Luna, descansando en una rama más alta. Los ojos de Luna brillaron de satisfacción y aliento al observar los esfuerzos de su hijo. Una vez arriba,
Bessie comenzó a explorar su nuevo patio de recreo. Saltaba de un lado a otro entre las pequeñas ramas de los árboles. Sus pequeñas piernas se volvían más flexibles con cada paso. La luz de la tarde cubre suavemente las praderas de Masai Mara, donde las manadas de ñus pastan tranquilamente, sin saber que esta paz está a punto de romperse. No muy lejos, en un denso matorral, Luna, con el cuerpo aún débil después de dar a luz, se escondía con otras 2 hembras de leopardo. Esta vez, Luna no cazó sola. Para compensar su falta de fuerza, coopera con otras hembras, formando una rara alianza de caza. Luna se levantó lentamente. Su cuerpo aún no se había recuperado por completo, pero sus ojos color jade brillaban con determinación. Otras 2 hembras de leopardo avanzaron, eligiendo cada una un rincón para rodear la manada de gacelas. Luna tomó una posición atrás, lejos de los ojos vigilantes de los líderes de la manada. Cada paso de los 3 era ligero y apenas hacía ruido sobre la espesa hierba. Una cría de ñu, joven y pastando al borde de la manada, rápidamente se convirtió en un objetivo. Una de las principales hembras de leopardo se inclinó profundamente, su cuerpo tenso como un resorte preparándose para brotar. Luna permaneció en posición, observando y esperando el momento adecuado para atacar. Sus pasos son lentos pero firmes. Su cuerpo es débil pero aún flexible gracias al instinto de caza del leopardo. Bajo la luz dorada de la tarde, una manada de leopardos hembras se reunió para compartir los frutos de su caza. Luna, con ternura de madre, le dio suavemente la primera porción a Bessie. El cachorro olió la comida frente a él. Sus ojos jade brillaban con curiosidad y emoción al tomar tímidamente el primer bocado.
Bessie poco a poco sintió el sabor de la comida y luego disfrutó ansiosamente de su ración con el apoyo de su madre. A su alrededor, otras hembras de leopardo disfrutaban lentamente de sus comidas, con sus oídos siempre atentos al más mínimo sonido procedente de lejos. Bessie, después de llenar su estómago, comenzó a jugar con una hoja seca cercana, girándose ocasionalmente para mirar a Luna como si quisiera mostrar su nuevo juego. Luna, con ojos tiernos, lamió el pelaje de su bebé para limpiar y fortalecer el vínculo de amor maternal. El suave sonido del viento acariciando la hierba alta se mezcla con la paz de una manada de leopardos hembras descansando después de una comida. En la cálida puesta de sol, Luna y su madre yacían juntas, disfrutando de un raro momento de relajación en la naturaleza. Cuando Bessie entró en la edad adulta, el joven leopardo demostró cada vez más independencia y coraje. Su pelaje es más oscuro. Sus ojos color jade ya no tienen la inocencia de la infancia, reemplazada por una mirada fría y segura. Bajo la guía de Luna, Bessie aprendió a cazar, escalar y protegerse de los peligros. Pero Luna sabía que había llegado el momento de que Bessie dejara a su madre y se embarcara en su propio viaje independiente. Una mañana tranquila, Luna llevó a Bessie a una nueva tierra, donde la hierba verde se extendía sin cesar. Después de compartir una última comida juntos, Luna se quedó quieta bajo la sombra de un árbol, observando en silencio cómo Bessie se acercaba lentamente al horizonte. No hubo ningún llamado, ninguna contención, solo ojos llenos del orgullo de una madre, observando en silencio cómo la figura de su hijo desaparecía gradualmente. Luna cerró los ojos y sintió la brisa fresca soplando, como una bendición para su nuevo viaje. Con el paso del tiempo, Luna continuó viviendo una vida independiente, pero ya no tuvo que cuidar a sus crías. Una tarde, cuando la luz del sol tiñó todo el campo de amarillo, Luna se encontró con un leopardo macho que apareció cerca de su área. Tiene un pelaje brillante, un cuerpo musculoso y ojos atractivos. Los dos mantuvieron la distancia. Sus miradas se encontraron durante unos segundos tranquilos antes de que el leopardo macho se acercara. Pareciendo amistoso, Luna no tiene prisa. Caminó suavemente,
mirando de vez en cuando hacia atrás, como si quisiera comprobar las intenciones del extraño. El leopardo macho siguió siguiéndolo, pero mantuvo una distancia respetuosa. Después de varias horas, Luna se detuvo bajo un gran árbol y su cuerpo se relajó en una vigilancia moderada. El leopardo macho se sentó cerca, sin hacer ningún movimiento amenazador. En el crepúsculo, poco a poco se formó una conexión, una comunicación silenciosa entre dos orgullosos depredadores. En los días siguientes, Luna y el leopardo macho se encontraron con frecuencia. Los dos cazan juntos. Se mueven a través de densos pastizales y comparten momentos de paz a la sombra de los árboles. Entonces, una tarde, mientras la luna brillaba intensamente en el cielo de Masai Mara, Luna y el leopardo macho se aparearon, marcando el comienzo de una nueva generación. Después de ese momento, Luna yacía inmóvil bajo el árbol. Con los ojos cerrados en silencio. Ella no es solo la reina de los pastizales, sino también parte del ciclo interminable de la existencia, donde se siembra nueva vida y el viaje de la naturaleza continúa sin fin. Antílopes de la Mara. El cruce de la vida y la muerte. En las llanuras de Masai Mara, donde la sabana se extiende infinitamente bajo el resplandor del sol, tiene lugar uno de los espectáculos más grandiosos y brutales de la naturaleza. Millones de ñus, acompañados de manadas de cebras y gacelas de Thompson, están realizando la gran migración. Pero entre ellos y la tierra prometida de pastos verdes se encuentra un obstáculo mortal, el río Mara. Sus turbulentas aguas no solo son una barrera, sino también territorio de los depredadores más temibles, los cocodrilos del Nilo. Aquí, cada salto al agua no es solo un movimiento,
sino una apuesta entre la vida y la muerte. Cuando llegan las primeras lluvias de la temporada, los pastos del Serengeti empiezan a agotarse. Los ñus no tienen más remedio que marcharse, afrontando un viaje de cientos de kilómetros en busca de las verdes llanuras de Masai Mara. El viaje no es nada fácil. Las manadas de ñus, que suman millones de individuos, se enfrentan a un calor abrasador. Fatiga y depredadores como leones y guepardos. Sin embargo, el mayor desafío aún está por llegar, el río Mara. Desde lejos ya se escucha el sonido de aguas turbulentas. Y de inmediato, el miedo se apodera de la manada. Este río no es solo una extensión de agua. Es una trampa mortal, donde los cocodrilos del Nilo, reptiles gigantes con dientes afilados, se esconden y esperan en silencio. Pero no hay otra opción. Para seguir adelante, deberán enfrentarse al río de la muerte. La manada de ñus se reúne en la orilla del río, observando ansiosamente las aguas turbulentas. Algunos dudan, con las patas delanteras ya tocando el agua, pero sin el valor de saltar. De repente, un líder valiente se lanza al ataque. Tu salto sirve como señal. Inmediatamente, los demás lo siguen, en fila, grupo tras grupo, lanzándose a las aguas del río. Pero en cuanto comienza el caos, también despierta la muerte. Desde las profundidades de las aguas emergen sombras gigantes. Las aterradoras mandíbulas de los cocodrilos se cierran de un solo chasquido, agarrando a un ñu y arrastrándolo hacia abajo. El rugido del río se mezcla con los gritos desesperados de la presa, creando una escena trágica y brutal a la vez.
Un ñu es capturado por el cocodrilo. Lucha frenéticamente, pero el poderoso mordisco del depredador hace que cualquier esfuerzo sea inútil. El Death Row, el giro mortal, arrastra rápidamente a la presa al fondo del río. Las aguas de repente se vuelven rojas. Este es el precio de la supervivencia. Incluso con la muerte al acecho, la manada de ñu sigue corriendo hacia el río. Para ellos, no hay otra opción. Al otro lado del agua se encuentra la promesa de pastos verdes, la vida misma. Los ñus más grandes se lanzan hacia adelante, usando sus cuerpos para bloquear la fuerza de la corriente, dando a los más débiles la oportunidad de cruzar. Sin embargo, cuando se acercaron a la orilla, el peligro aún no había terminado. Los cocodrilos no solo atacan en medio del río, sino que también atacan a los exhaustos ñu cerca de la orilla. Un ñu adulto queda atrapado entre las rocas en el fondo del río. Lucha por liberarse, pero el peso de la corriente y la presión de la manada que avanza le hacen imposible escapar. Un cocodrilo aprovecha la oportunidad. Emerge de las profundidades y le rompe la pierna, arrastrándolo directamente al fondo. Después de horas de caos, los últimos ñus finalmente llegan a la orilla opuesta. Jadean, con los ojos todavía llenos de miedo mientras miran hacia el río que acaban de cruzar. Detrás de ellos, los cuerpos de los menos afortunados que han sido arrastrados al fondo se convierten en un festín para los cocodrilos. Pero los ñus supervivientes no tienen tiempo para llorar. Se reagrupan y continúan su viaje hacia los verdes pastos. Los cachorros, aunque agotados, se llevarán una valiosa lección de este cruce. La vida nunca es fácil y cada momento podría ser el último. El ñu cruzando el río Mara es una de las historias más grandes e implacables de la naturaleza.
Millones de vidas se ven lanzadas a una batalla contra las aguas y la muerte. Pero solo los más fuertes y valientes logran sobrevivir. Esto no es solo una migración, es una lección de resiliencia y de voluntad inquebrantable de sobrevivir. Los ñus de Mara, a través de su incesante lucha, han dejado su huella en el magnífico paisaje de la naturaleza, recordándonos que la vida nunca debe darse por sentada.